Buenos días, nos encontramos con Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, con quien vamos a conversar un poco cuál es la realidad del sector, cuáles son sus perspectivas y qué se requiere básicamente para recuperar los niveles de crecimiento que tuvimos hasta hace unos pocos años. Bueno, el sector construcción creció sostenidamente desde el año 2002 hasta el año 2014, inclusive con tasas superiores al de la economía en general. Fue efectivamente uno de los sectores que más creció, y que diría yo que más creció, y ha sufrido una fuerte caída del orden del 6% en el año 2015. Se espera que este año el crecimiento sea pequeño o casi nulo, lo cual, según cómo se mire, puede ser una buena o una mala noticia. Buena porque no se sigue cayendo, mala porque frente a las grandes demandas que tiene el país digamos, malo, ¿no?, que la construcción no crezca en una proporción apreciable. Lo que ha ocurrido es que los dos de los tres grandes factores que definen el crecimiento de la construcción, que son el mercado inmobiliario y la construcción de infraestructuras, se han visto afectados por diferentes causas, ¿no? En el caso de las contrataciones del Estado, uno de los principales problemas es el Estado, que además el año pasado debió ser un factor contracíclico, ¿no?, porque se preveía una caída en la inversión privada. Al revés, ¿no?, fue uno de los factores que más bien complicó, ¿no?, y profundizó la caída del año pasado. Y la obra pública tiene un gran problema, que es la normativa de contratación del Estado no promueve la transparencia ni promueve la competencia, ¿no? Nosotros hemos sido muy críticos de esta normativa, hemos tenido inclusive posiciones discrepantes con el Ministerio de Economía, con el organismo de contrataciones del Estado. Ahora estamos en una mesa de trabajo, ¿no?, para tratar de acercar posiciones e impulsar una norma que efectivamente pueda ser capaz de promover la obra pública y no de complicarla. ¿Qué proyectos grandes, dirías, del Estado se han quedado troncos y que podrían haber impactado un poco en el sector? Bien, en general la caída ha sido en los tres niveles del gobierno, ¿no? O sea, y eso por supuesto se complica más en los gobiernos regionales y locales, porque las capacidades técnicas son menores. Si una norma es engorrosa o plantea problemas, a la larga muchos procesos se complican, terminan en un arbitraje y al final se convierte una obra pública en un asunto legal y no un asunto de construcción, ¿no? Ahí hay muchísimo por hacer, muchísimo. ¿La minería cómo ha afectado? También, obviamente, la minería hasta hace 3 años fue uno de los factores grandes de inversión. Claro, es una inversión muy focalizada, ¿no?, pero igual ha afectado, sin duda. Por eso se pensaba que el sector público, la obra pública, podía contrarrestar esta disminución de la obra en estos sectores como la minería y otros, ¿no? Esperaban medidas contracíclicas como la crisis de 2009 que no dieron. Es más, eso lo previó el propio gobierno, pero no se ha cumplido, al contrario, cayó, ¿no? Digamos que no es necesariamente culpa del gobierno o de los gobiernos locales. Si la normativa, ¿no?, si los procesos no son buenos, igual van a fallar. El otro tema en construcción son las alianzas público-privadas, ¿no?, que es un gran mecanismo para acelerar procesos de inversión que por falta de recursos en el Estado no pueden desarrollarse. Ahí también hay mucho pan por rebanar, ¿no? Que yo sé, de paso, viene del Reino Unido el modelo. Bueno, el Reino Unido en temas de contrataciones públicas es un líder, en realidad, ¿no? O sea, ellos hacen, digamos, una constante evaluación de sus normas y ahora muchos de los procesos están totalmente automatizados. Se utilizan tecnologías de modelamiento de infraestructura desde el diseño y eso reduce los costos, los espacios para la migración, la variación de precios, la operación. Es impresionante. Nosotros en Capeco estamos tratando de introducir a través de esta tecnología que se llama la tecnología BIM, ¿no?, modelamiento de infraestructuras y de edificaciones, para poder hacer efectiva. Nosotros partimos del principio, quizá por deformación profesional, porque somos ingenieros, de que se necesita más ingeniería y menos letra para que las obras
se hagan más rápido, sean más previsibles y duren más, ¿no? Aprovechando que creo que estuviste en Proinversión en alguna oportunidad, ¿qué está ocurriendo con Proinversión? Se quedan los proyectos entrampados en Proinversión y no avanzan y tenemos una cartera, recuerdo en el Congreso cada año llega a Proinversión y nos muestra una cartera de 30 proyectos y al final de año el siguiente llega y los mismos 30 y los mismos 30 y no pasa nada. Bueno, yo no estuve en Proinversión, estuve en Mi Vivienda y en Cofopli, ¿no? Pero sí conozco el trabajo de Proinversión y claro, ahí nosotros consideramos que el problema está en que los procesos son cada vez más complejos. Es decir, ¿quién hace una iniciativa privada, una alianza público-privada? Aquel que trae pues una tecnología o trae digamos inversión para un proyecto que el Estado no puede hacer, ¿no? Entonces se necesita un muy fuerte expertise para poder determinar con mucha claridad cuáles son los objetivos de una infraestructura compleja, cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta, etc. Nosotros ahí postulamos, aparte de algunas correcciones en las normas muy puntuales, es recurrir a la consultoría, ¿no? y de ser necesario la consultoría internacional, ¿no? Y es lo que propone Pablo Secar también, ¿no? Ir a un sistema modelo distinto. Nosotros estamos de acuerdo con lo que plantea Pablo, entre otras cosas porque es obvio, o sea, si uno va a hacer la línea 2 del metro o el metro de Lima, ¿no? ¿Qué expertise nosotros tenemos en eso, ¿no? Entonces en el mundo pues se hacen esas infraestructuras todos los días y hay gente que está habituada a medir indicadores, a establecer criterios. Yo creo que ahí no deberíamos ser amarretes, ¿no? Que es un poco quizá el problema, ¿no? Invertir en una buena consultoría y que pues, debería en muchos casos ser internacional para que se fijen esos criterios. Y el otro planteamiento que nosotros hacemos, también para la obra pública compleja, es establecer un criterio que se llama diálogo competitivo. Este es un mecanismo que permite interactuar de una manera muy transparente al que plantea una obra o una iniciativa desde el Estado, ¿no? y los posibles agentes que se encarguen de esa infraestructura, ¿no? Entonces el proceso para fijar las bases, los criterios, se hace de manera interactiva, con un notario público, o sea, el diálogo se hace de una manera adecuada y eso permite una mejora en las exigencias de las bases, una mejora en las condiciones que se deben plantear a los posibles beneficiarios, ¿no? de estas infraestructuras, los concesionarios, ¿no? cuáles son sus requisitos técnicos, la solvencia que deben tener, etc. No es un tema sencillo y los funcionarios públicos, por más competencia que tengan, no son pues especialistas en todo. Entonces yo me imagino que están en un terrible problema, porque en Proinversión puede llegar pues un proyecto de agua y un proyecto de hospitales y al lado. O sea, creemos que el mecanismo debe fortalecerse, ¿no? O sea, no creemos que Proinversión sea, digamos, una mala idea. Lo que pasa es que el modelo de gestión de los proyectos deberían modificarse. Y en el sector inmobiliario, ¿alguna vez tú desmentiste el tema de la burbuja que amenazaba al país? Sí. ¿Cómo vamos en el tema? Bueno, el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? No ha habido tal burbuja y creemos que mientras la distancia entre la oferta y la demanda sea tan grande, cualquier posible intento de generar pues una especulación se controla muy rápidamente. No estamos ni de lejos en la situación de España o de Estados Unidos cuando ocurrió la crisis financiera, que luego fue la crisis inmobiliaria y después la crisis general. Nuestra situación es totalmente diferente. En España hay un superávit, bueno ahora más, ¿no? Pero había superávit de vivienda. Una proporción muy grande de las viviendas que se vendían eran segundas viviendas además situadas pues en estos balnearios de lujo. Una parte importante de los compradores eran extranjeros y nada de eso se da en el Perú. En el Perú no hay superávit de oferta, hay déficit notorio. O sea, estamos hablando de que en Lima se vende, no sé, pues 15.000 viviendas al año
y nosotros necesitamos 60.000. Nosotros hemos calculado a través de los estudios que la demanda de vivienda efectiva es de 400.000 unidades aproximadamente, ¿ya? De esas 400.000, digamos, una de cada 10 está por encima de mi vivienda, digamos la vivienda no social, la vivienda del sector alto y medio alto. 1 de 10, esa es la demanda. 3 de 10 son techo propio, es decir, el mercado de la gente que requiere de un subsidio para eso, ¿no? C y D, ¿no? C menos y D, ¿no? Y 6 de cada 10 son mi vivienda, ¿no? Mi vivienda que está pues entre los sectores medios y medios emergentes. Cuando nosotros analizamos la oferta, independientemente que la demanda es 400 y la venta es 12, esa es la inversa. Entonces hay un grave problema de descalce. Y entonces, para que el mercado crezca, es necesario ir de una manera consistente a los sectores medios y bajos. Y para eso el precio no funciona. O sea, nadie puede especular con los precios si quiere trabajar en el mercado techo propio. Es otra cosa porque tiene un límite de precio, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es muy eficiente. Nosotros hemos identificado 5 problemas críticos para el tema de la generación de oferta y la consolidación del mercado. El primer problema es la falta de suelo. En el Perú no falta suelo físicamente, existe, en todas nuestras ciudades hay suelo y si no hay suelo se puede densificar, eso es perfectamente factible, pero el suelo no es suficiente para la demanda en el sentido de que no está urbanizado, no está calificado, los planes urbanos no registran esta necesidad de suelo para poder generar vivienda y para vivienda social, ese es el gran tema. Y nosotros lo que hemos propuesto es que, pues bueno, que si los municipios no tienen interés o no tienen recursos para financiar unos buenos planes, acá tampoco hay que ser amarretes, pues que lo haga el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda financie la ejecución de los planes y bueno, que las municipalidades los aprueben, pues, ¿no? Como corresponde, pero que estos también sean hechos pues, por consultores de primer nivel, ¿no? Que puedan garantizar que efectivamente la ciudad rica pueda desarrollar todo su potencial para generar precisamente recursos que permitan regularizar la ciudad pobre. Nosotros hemos hecho planificación al revés. A ver, ¿dónde están los pobres? Acá los vamos a ayudar. Es al revés. La ciudad tiene que generar riqueza en aquellos componentes, en aquellas partes en donde hay ese potencial. Es un concepto más complicado de realizar. Claro, ¿no? En realidad es resolver el problema a partir de las potencialidades y no de los problemas. Entonces, a partir de los problemas, el año 80, donde el 70% de la gente era pobre, entonces claro, pero acá no es así. O sea, ese es un tema que nosotros no hemos analizado. El primer problema es suelo. Segundo problema es falta de servicios públicos. Te doy un dato nada más. Desde hace 2 años, en 1/3 del distrito de Santiago de Surco, que es el distrito donde antes más se vendía, en 1/3 no se puede construir nada, no porque no haya zonificación, sino que no hay agua. El Sedapal no tiene capacidad para atender la demanda de renovación de redes que se requiere. En la campaña había mucha oferta política, ¿no? Vamos a ver si en los hechos bueno, se traduce en ojalá. realidades, ¿no? Bueno, el presidente tiene las ideas muy claras respecto a ese tema. No es fácil, pero es peor no hacer nada, ¿no? Ahí se pueden hacer también alianzas público-privadas, obras por impuestos, que es otro mecanismo que se puede aprovechar. De hecho, ahora estamos trabajando con Sedapal la idea de desarrollar un par de experiencias de obras por impuestos en donde los promotores que están perjudicados por la falta de infraestructura puedan ellos ejecutar el proyecto. Hace algunos años el gobierno, me parece que es el de García, hubo una empresa interesada en venir a instalar plantas de desalinización para abastecer los conos de Lima, sobre todo con los que donde hay más déficit. No se concretó al final, Sedapal siempre es un... Bueno, pero hubo un cambio. De hecho, hay un proyecto que se está ejecutando en los balnearios del sur, es decir, en San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, etcétera, de una planta desalinizadora. Ya eso está en camino. Perdón, ¿de Sedapal? O sea, Sedapal ha dado el pase para que una iniciativa privada pueda ejecutarse. Pero igual, como está dentro de su área de concesión, pues tiene un cierto
tarea de control ahí. Pero ya hay un primer intento, ¿no? Lo que hay que hacer es extenderlo, ¿no? Y claro, hay zonas del país en donde eso es perfectamente factible. Pienso, por ejemplo, en toda la zona de Asia, ¿no? Que tiene un grave problema de dotación de agua y de solución de problemas de desagüe. Entonces, el agua es un tema clave, ¿no? El tercero es la simplificación administrativa. En nuestro país se dice que es más fácil pedir perdón que pedir permiso, y eso es un gran problema. Ahora se acaba de aprobar en el Congreso una norma, una actualización de la ley de licencias, que lo interesante es que ha sido consensuada entre el Congreso, el Ministerio de Vivienda, CAPECO y los colegios profesionales, sobre todo el de arquitectos, que antes hemos estado siempre discutiendo, ¿no? Y ahora nos hemos puesto de acuerdo, salió una norma muy favorable que esperamos que resuelva una buena parte de todo. El otro tema es la seguridad de nuevo. Estamos realmente en una situación muy difícil. Hay zonas de la ciudad o algunas ciudades en donde es casi imposible construir nada, ni siquiera una obra de agua. Bueno, ni siquiera una obra de agua, no porque sea poco en términos de importancia, sino porque seguridad es transversal, definitivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. También hay dificultades para la seguridad jurídica de las obras. Hemos visto el tema emblemático de los procesos de expropiación para el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Ni años, ¿no? Se está liberalizando el 95% de los fondos previsionales para personas que están en edad de jubilación y 25% para adquisición de primera vivienda. ¿Es una buena medida? ¿Cómo va a impactar esto? Bueno, el 95% es para las personas que se jubilan. Bueno, difícilmente estas personas van a demandar una vivienda para habitarla, quizá para un negocio, ¿no? En fin, es un tema muy complicado, ¿no? No sé si todas las personas a esa edad tienen un espíritu emprendedor. Por el lado del 25% para la vivienda, nosotros creemos que va a tener un efecto, pero un efecto muy acotado para el sector inmobiliario. ¿Por qué? Primero, porque solo 15 de cada 100 trabajadores tienen una cuenta de AFP. Es cierto, y el 85% restante es el que más demanda vivienda. Esos los 9, ¿no? De esos 9 que hablábamos, seguramente 7 están fuera de las AFP. El otro tema es que las personas que tienen cuentas de AFP, la gran mayoría, son personas de alto nivel económico que muy probablemente ya tengan vivienda y que si no la tienen, pues igual tienen otros recursos para poder recurrir a él. Nosotros creemos que algo va a beneficiar, y como se dice ahora, como está el sector inmobiliario, pues no cualquier hueco es trinchera, ¿no? Pero va a ser un efecto muy acotado en el tiempo. Y además, no te olvides que también puede servir ese 25% para pagar hipotecas. Nosotros creemos que la mayor parte de estas va a ir a pagar hipotecas, y en ese caso el efecto sobre el sector inmobiliario, claro, el banco va a mejorar sus estados financieros, lo cual me parece bien, pero digamos, que nosotros tenemos una propuesta mucho más ambiciosa, y ya lo hemos comenzado a conversar con las AFPs. Un problema, y era el quinto tema que tenía, que era la sostenibilidad de los subsidios y de los créditos hipotecarios. Mi vivienda ya no tiene su propio capital, o sea, ya el fondo que se le dio el año 2000 ya se colocó y se recupera muy bien porque tiene baja morosidad, pero lo que se recupera no alcanza para financiar. Entonces, lo que hace mi vivienda es endeuda con emisiones en dólares y afuera. Y a pesar de que mi vivienda tiene una extraordinaria calificación, al ser el endeudamiento en dólares y las hipotecas en soles, hay un riesgo de tipo de cambio, entonces las tasas de interés son altas. Ya ha habido un incremento de 0.6% y aparentemente se necesita un 1% adicional, y eso te lleva a 2,5% de incremento en las tasas al público, y eso te saca más gente de abajo, ¿no? Entonces nosotros lo que le proponemos a las AFPs es que si ellos destinaran 1 o 1,5% de todos los fondos disponibles en fondear a mi vivienda en soles, o sea, hacer emisiones en soles y no en dólares, con una garantía soberana del Estado, las tasas no solamente se pueden mantener, sino pueden bajar.
Los aportantes a las AFPs vamos a tener por lo menos esa parte de nuestra inversión segura, porque sabemos que el mercado inmobiliario es bastante rentable, ¿no? De hecho, es casi el único sector que en los últimos 5 años puede haberle garantizado a alguien una rentabilidad, ¿no? Pues sabemos todo lo que ha pasado con las propias AFPs, con la bolsa, etc. Y la otra cosa que es más importante es que se destinan estos recursos para darle vivienda a aquellos que no tienen AFP y que no tienen el 25% para sacar. Entonces ese es el típico proceso win-win, nadie pierde. Se fortalece digamos, las inversiones de los inversionistas de las AFP, de los ahorristas de AFP. El Estado tiene un riesgo más acotado a las condiciones del mercado y se beneficia a gente que de otra manera no podría acceder a la vivienda. Entonces, eso para nosotros es mucho más trascendente. Y mira, si se destinara 1,5% cada 2 años, haríamos un fondo Mi Vivienda, porque son más o menos 1.500 millones de soles. O sea, sería en realidad la solución para la parte de los créditos. Finalmente, Guido, 3 cosas que le pedirías al nuevo gobierno prioritariamente. Bueno, miren, ya se lo hemos pedido, porque justamente hemos estado ayer con el presidente electo, los directivos de CAPECO, los decanos de los colegios de ingenieros y de arquitectos y el secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, es decir, empresarios, profesionales y trabajadores con una agenda común. Lo que le hemos pedido es primero que este apoyo que nosotros ofrecemos, ¿no? Para ayudar a resolver estos problemas se pueda formalizar en consejos consultivos, es decir, en entidades, digamos, institucionalizadas en donde estas inquietudes o estas propuestas puedan ser recogidas, analizadas y viceversa, ¿no? Que las ideas y los planteamientos del gobierno puedan ser previamente discutidas entre los actores del sector. Ahí también tienen que estar los bancos, las municipalidades, etc., las universidades. Eso es lo primero. Lo segundo es que debemos entender cuál es la prioridad de los temas que están detrás de la política de vivienda. La vivienda social, el mejoramiento de barrios y las coberturas de agua y saneamiento. Y hay problemas que se han identificado y que hay que destrabarlos, ¿no? Entonces, es eso, así como se quieren destrabar, y me parece muy bien, los 20 proyectos más grandes, lo mismo hay que hacer aquí. Quizá acá no haya superproyectos, pero 20 proyectos de mediana dimensión pueden producir 30.000 viviendas perfectamente y eso ayudar a resolver este tema. Ese es lo segundo. Y lo tercero es, en línea con lo demás, es que se le den a estos sectores los suficientes recursos. Acá hay un problema, naturalmente, porque no hay pues tanto dinero como hasta hace poco, ¿no? Y habrá que hacer algunos ajustes. Entonces ahí hay que entender un poco cuál es el impacto que tiene el sector construcción en el desarrollo de la economía, la capacidad que tiene de generar efectos contracíclicos, etcétera, de generar bienestar y empleo, que ese es el otro tema fundamental. Y lo otro es ser muy proactivo para poder traer recursos al sector vía iniciativas privadas, alianzas público-privadas, obras por impuestos, pero también vinculando recursos existentes. Te pongo un ejemplo bien simple. Si un gobierno regional dice yo quiero dar subsidios de vivienda, no puede hacerlo porque la ley se lo prohíbe. Entonces luego nos quejamos de por qué los gobiernos regionales no hacen lo que les corresponde. No pueden hacer programas de mejoramiento barrial. Entonces es muy simple para el gobierno dirigir estos recursos hacia estos objetivos centrales: vivienda, mejoramiento barrial y servicios. Si eso se logra, pues yo creo que este quinquenio podría cumplir las metas ambiciosas que el propio gobierno se ha planteado. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando.